Amados, bendiciones. Qué gusto saludarles en este hermoso día. Me alegra mucho poderlo hacer y darle la bienvenida a este tiempo para hacer nuestra oración escritural. El día de hoy vamos a tomar como base bíblica el primer libro de Reyes, capítulo 17, para que por favor corrobore ahí con su Biblia este pasaje de la escritura, donde vamos a hablar acerca del profeta Elías, ese gran hombre de Dios que marcó la historia, que marcó la diferencia, que hizo parte de un propósito extraordinario en las cosas de Dios. Y vamos a hacerlo en el capítulo 17 y vamos a leer los primeros 7 versículos y de ahí vamos a extraer nuestra oración. Dice la palabra de Dios: Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Quiero que hagamos una oración, mis amados, que podamos dirigirnos al Señor y decirle a Dios que nos bendiga a través de su palabra y a través de este tiempo de oración escritural, que podamos todos en un mismo sentir decirle: Dios, gracias, porque en ti vivimos, en ti nos movemos, en ti somos, y que podamos nosotros decirle al Dios de los cielos que estamos dispuestos a seguir avanzando, creyendo en Él y procurando cada día mejorar nuestras actitudes, nuestro comportamiento delante de Él y delante de las demás personas. Les invito a que hagamos una oración. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Son tiempos y son citas que tú mismo nos convocas, Señor del cielo, y te lo agradecemos porque por tu palabra, Señor, entendemos todos los misterios que tú tienes reservados para la humanidad. También por tu palabra, Señor, te agradecemos nos hayas llamado, nos hayas escogido para esta hermosa labor y para estar en ti, Señor, para permanecer en estos caminos, caminos de vida, caminos, Señor, de alegría, de gozos, caminos, Señor, también de dificultades, pero en medio de todo, sabiendo que tú estás de nuestro lado y que nos da la sabiduría, nos da la paciencia, nos da los recursos, Señor, para seguir adelante en nuestro diario vivir. Hoy te damos gracias por nuestras casas, por nuestras familias, por quienes son parte de ese núcleo familiar, Señor. Hoy en tu nombre los bendecimos y te damos gracias para que tú, Señor de la gloria, nos permitas ser instrumentos en tus manos y podernos edificar mutuamente, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada y que tu palabra llegue a los corazones, Señor, que la están necesitando, y que tu palabra produzca los frutos para los cuales tú la envías. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, mis amados, bienvenidos a este tiempo de oración escritural. Estamos
tomando como base bíblica el primer libro de Reyes, capítulo 17. El título de esta enseñanza dice que Elías predice la sequía. Elías aparece en la escena bíblica de repente. No se había hablado de él, no había ninguna señal de que él estuviera, ni de lo que él hacía. Y cuando aparece prácticamente para exhortar a un rey de Israel, a un rey que se había hecho de este trono, había sido elegido para esta hermosa labor, pero que, como suele pasar en muchas personas, a veces repiten las mismas acciones de los anteriores reyes o a veces las empeoran. Y ese es el caso del rey Acab. Quiero que por favor observen el capítulo 16, donde se describe muy bien, desde el verso 29 en adelante, los hechos que él hizo y lo que hizo, ¿sí? Con el pueblo de Israel y lo que hizo con su propia vida. Dice que él comenzó a reinar, ¿sí? En el año 38 de Asa, que era rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, Dios lo está describiendo muy bien para que nosotros no tengamos la más mínima duda de que lo que le pasó a él y a todo su pueblo tenía una causa, era por un motivo muy justo, porque todo lo que hace Dios es muy justo. Él nunca obra desproporcionadamente ni por caprichos. Dios obra por principios y esos principios son justos. Dice el verso 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, que era hija de Ed-Balaal o Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, por haberse emparentado con Jezabel, que era hija de un hombre que a su vez era rey de otra provincia, pero que era un rey idólatra, pues adoraba a Baal. Y esta mujer prácticamente llevó a su esposo, el rey Acab, a adorar a estos dioses también, a pesar de que era el rey de Israel. Pero lo inclinó, hizo que hiciera cosas que ella ya había aprendido por cultura, por tradición. Dice el verso 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Dios de Israel. Ahí está, digamos como la causa. ¿Qué fue lo que hizo este rey acá? Para que el acontecimiento, para que Dios levantara a un profeta como Elías, para que se decretara una sentencia, no solo sobre el rey, sino sobre el pueblo. Por eso es que los gobernantes, si hacen bien, bendicen al pueblo, pero si hacen mal, lo que hacen es traer maldición sobre sus pueblos, sobre los que ellos gobiernan. Entonces, vemos que todo lo que se hace en oculto o todo lo que se hace para provocar a Dios a hacerlo, entonces Dios levantará hombres, profetas de él, para que se hagan evidentes los propósitos de Dios para corregir.
porque todo lo hace Dios siempre para corregir, pero nosotros los seres humanos somos dados a interpretar de otra manera. Dice nuevamente el número 30, el versículo 34 del capítulo 16. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. O sea, describiendo cosas que los reyes anteriores habían hecho, pero que definitivamente el rey Acab superó la maldad de todos ellos. Ahí nos damos cuenta que adoptaron a un dios sidonio, adoptaron al dios Baal y a una diosa que ellos o que Dios no estaba en contra de todo esto, ¿sí? A la diosa Acera, porque los reyes tenían la costumbre de buscar como santos patronos para ciertas situaciones. Y lo que Dios quería era demostrarle acá que sus dioses no podían hacer lo que él sí podía hacer. Entonces, en el capítulo 17 dice que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, o sea, le habló directamente al rey. ¿Qué le dijo? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, tan pronto el profeta le dice en dónde se encuentra él y lo que va a pasar, él cumple su orden. O sea, Elías aparece así de repente en la escena bíblica y aparece de esta manera, tajante, fuerte, directo y hablándole nada más y nada menos que al rey de Israel en ese entonces y le dice, por tu comportamiento, por haber hecho un altar al dios Baal y a la diosa Acera, por esa razón la lluvia se va a detener. O sea, no va a haber lluvia porque usted ha provocado a Dios. Eso es lo que era lo que estaba pasando. Y Dios ya lo había determinado. Dios ya lo había decidido así, de que el pueblo de Israel debía tener, y más que el pueblo, el mismo rey. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 11, dice lo siguiente, versos 16 y 17. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que Jehová os da. Ahí está. Dios ya lo había dicho, que si el pueblo se rebelaba, que si adoraban a dioses ajenos, a dioses fuera de él, que es el único Dios, entonces la consecuencia iba a ser que iba a venir, se iba a detener la lluvia. Y donde no hay agua, prácticamente la vida empieza a cesar. La vida de los animales, la vida de las plantas y prácticamente la vida del ser humano. Porque el agua es vida, el agua hidrata, porque el agua es necesaria para conservar la vida. Y empezó, y el profeta solo cumplió esa palabra. En el versículo 2 del capítulo 17 de Primero de Reyes dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit,
que está frente al Jordán. Las instrucciones precisas de parte de Dios. ¿Por qué Dios le da esas instrucciones? Porque Elías no tuvo necesidad de hacer oración extensa, de quedarse ahí para a ver hasta que se cumplieran las cosas. No, ya la palabra estaba dada. Ya la sentencia estaba en marcha. Y Dios, que conoce todo, lo que hace es resguardarle la vida a su profeta, al siervo de él, que era Elías. Y le dice, escóndete. Para que Dios diga algo así, es porque tiene un propósito. Y le dijo, escóndete en el arroyo de Querí. Un arroyo de aguas transparentes, de aguas limpias, de aguas que se podían consumir y que no le hicieran daño al profeta Elías. Y Dios mismo le dice, apártate, porque Dios conocía la maldad del rey Acab. El rey Acab fue capaz de mandar matar a muchas personas cuando él no podía lograr sus propósitos. Y él no iba a tener misericordia del profeta Elías. Al contrario, empezó a odiarlo extremadamente. Acordémonos que era el esposo de Jezabel, esa mujer que era sanguinaria, una mujer sin escrúpulo, una mujer violenta, una mujer de armas tomar. Entonces, aquí lo que Dios está haciendo es diciéndole al profeta, no sigas más en este lugar, escóndete. Y lo manda con directrices precisas al arroyo de Querí. Entonces, vemos nosotros cómo Dios, cuando da una instrucción, Él está pensando en la siguiente. O sea, Dios le estaba dando coordenadas precisas a Elías, qué es lo que debía de hacer. En el versículo 4 le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Beberás del arroyo. O sea, líquido hay, faltaba el alimento, pero Dios ya lo tenía todo preparado. A Dios nada lo coge de sorpresa, mis amados. Por eso su vida, igual que mi vida, la vida de nuestras familias, es un plan perfecto de Dios. Todo lo que nos acontezca tiene una razón de ser. No podemos nosotros pensar que Dios está improvisando o que Dios está preocupado por cómo nos va a sostener. Dios ya lo sabe. Y a Dios toda su creación le obedece. Dice que el agua iba a seguir fluyendo, pero no siempre. El agua en algún momento se iba a acabar. Pero Dios lo que hace es decirle a su profeta qué es lo que debía de hacer. Cuando el profeta está allí, entonces Dios también le dice, vendrán cuervos, ¿cierto? Vendrán cuervos. En el verso 6 le dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea, la providencia de Dios y la provisión de Dios no le va a faltar al pueblo que le obedece a él. Por eso hoy usted puede estar plenamente convencido de que Dios no le va a dejar pasar hambre, no le va a dejar vivir desnudez, no le va a dejar pasar vergüenzas. Dios pelea la causa de sus hijos, de sus escogidos. No en vano estamos en él, no en vano. Lo nuestro es muy grande, lo nuestro es sublime, es poderoso. Lo nuestro es una vida fuera de lo común, una vida extraordinaria que vale la pena vivir. La vida de los creyentes en Dios es una vida de milagros, milagros constantes. No paran, no paran sus bondades, no paran sus misericordias, no para su amor. Y Dios
activa ángeles. En esta ocasión activó a unos cuervos. Hay dos interpretaciones. La primera es la literal. Esta interpretación literal con respecto a los cuervos, que eran animales, pero para el pueblo de Israel eran animales impuros. Eran animales que si llegaban a algún lugar, si se paraban en alguna casa, en el patio de alguna casa, era un mal presagio. Traían mala suerte, traían muerte, traían ruina, traían juicios. O sea, pronosticaban algo malo. Y mire de lo que se vale Dios. Esta es la parte literal de lo que puede usar el Señor, porque todas sus criaturas, todo fue creado por Él y todo le obedece a Él. Pero escogió a dos animales o a unos animales impuros para el pueblo de Israel, que el solo verlo les presagiaba algo malo. ¿Cómo sería tomar algo de ellos? La obediencia de estos animales, trayéndole pan y carne. ¿De dónde la traían? Es un misterio. La Biblia no describe de dónde traían el pan y de dónde traían la carne. Algunas personas, eruditos bíblicos, han dicho que donde estaba el profeta Elías, habían muchos nidos de cuervos. Y ese pan y esa carne que ellos traían en sus picos y en sus garras era para sus polluelos. Y que Elías tomaba de ahí. O sea, Elías le usurpaba parte de esa comida a los polluelos de los cuervos. Esa es una interpretación dentro de lo literal. Pero hay otra interpretación que también tiene su validez. Y es que cerca de ese arroyo de Querit había un monasterio. Y en ese monasterio había monjes. Acordémonos que se está hablando del Medio Oriente. Monjes tibetanos, monjes que practicaban la austeridad y se apartaban y que eran muy bondadosos, muy misericordiosos. Y cuando supieron que el profeta estaba ahí, entonces estas personas que usaban sotana y unas capuchas, todo de negro, entonces, como una forma de burlarse de ellos, les decían cuervos. Eran monjes austeros, humildes, pero compasivos con las necesidades ajenas. Entonces a ellos se les decía cuervos en manera de menosprecio, porque ellos no eran del pueblo de Israel. Entonces, esta otra versión, pues, tiene mucha validez, porque si Elías, siendo profeta de Dios y conociendo qué animal es puro y qué animal no, entonces probablemente iba a decir, como dijo en una ocasión el apóstol Pedro: Señor, tú sabes que nada común o inmundo ha entrado por mi boca, refiriéndose a esa experiencia que tuvo en la casa de Simón el Curtidor, cuando el Espíritu Santo lo mandó a llamar para que no hiciera asesión de personas. Entonces vemos nosotros cómo el Señor siempre se las arregla para sostener a su pueblo. Cualquiera pudiera decir, no interesa la forma como llegue la bendición. Lo importante es que llegue. Pues por eso es bueno aclarar. Y es bueno que ustedes puedan comprender cuál podría haber sido la posibilidad de cómo llegó el alimento al profeta. Dios lo estaba cuidando y lo entró en una dieta, lo entró en una forma diferente de tomar alimentos. Acordémonos que si de alguien habló el mismo Señor Jesús, fue del profeta Elías.
Y cuando llegó Juan el Bautista, se le relacionó con el profeta Elías. Y uno de los dos personajes que estuvo con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración fue el mismo profeta Elías. Un hombre extraordinario, un hombre del que la Biblia habla en el libro de Santiago y dice que sujeto a pasiones similares a las nuestras. O sea, no tenía nada de extraordinario. No era mayor que nosotros, como dándonos un ánimo para Dios estarnos diciendo, si Dios lo usó a él con todo y sus debilidades, porque de este profeta que hoy hablamos tan fuerte, fue el que terminó huyéndole a Jezabel, después de que hizo un desafío a los profetas de Baal. O sea, hoy fue fuerte y mañana era débil. Hoy quería vivir y mañana quería morirse. Ese era el profeta Elías. Un hombre, pudiéramos decir, ambivalente, pero a la postre un instrumento poderoso en las manos de Dios. Tal vez en esta plataforma haya alguien de esas características. A veces sí, a veces no. A veces es fuerte, a veces es débil. A veces quiere hacer las cosas y a veces se levanta sin ánimo, sin deseo de hacer algo. Así era el profeta Elías, pero Dios lo usó. Dios lo usó y de qué manera. Lo usó a tal extremo de prácticamente cerrar los cielos para que no lloviera. Y dice el versículo número 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y esa iba a ser una consecuencia. Por eso, mis amados, todo lo que como hombres de Dios, como mujeres de Dios, profeticemos, aunque sea bueno como un juicio, también sufriremos las consecuencias en parte de ese juicio. Como le pasó a Noé. Noé profetizó y dijo, va a haber lluvia sobre la tierra. Dios ya se lo había dicho a Noé, se lo había advertido. Por eso él muy juiciosamente construyó el arca y convenció a su esposa y a sus hijos y a sus nueras que le ayudaran, porque en ese arca se iban a salvar ellos. O sea, un juicio que Dios lo pudo ejecutar, pero ellos vivieron casi un año flotando dentro de esa arca, casi un año sin pisar tierra firme. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que lo que decimos de aquí para allá no nos va a afectar. El Señor Jesús se ofreció como el Salvador de nuestras vidas. Él se ofreció. Él mismo se ofreció. Dice su palabra que él se ofreció voluntariamente. Pero ese voluntariamente después se le convirtió en una obligación. Y él tuvo que cumplir toda la palabra. Él no le hizo el quite a nada, porque él sabía a qué se sometía. De igual manera nosotros, mis amados, que ahora estamos en Cristo Jesús, en lugar de pronto querer una vida súper lujosa, súper llena de tantas comodidades y que nos aplaudan o que nos reciban o que muchas cosas que esperamos por el hecho de ser cristianos, hijos de Dios, debemos también admitir y aceptar que el plan de Dios para nosotros siempre es lo mejor, siempre. ¿Y todo por qué? Por obedecerle al Señor. Porque Elías lo que hizo fue obedecerle al Señor. Dile acá que no va a llover, sino por su palabra. O sea, Elías mismo se ató, o sea, lo que tal vez le salvó la vida a Elías de Acab fue lo que él dijo.
no volverá a llover sino por mi palabra. O sea que donde Acab mate a Elías, no vuelve a llover, porque era por la palabra del profeta. Era como una forma de decirle, si me haces daño, aquí todos perdemos. Y vemos como Dios, que le da instrucciones a Elías, le preserva la vida. Cuando se acaba el agua, en el versículo 8 dice que volvió Dios a hablarle a Elías y le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda. O sea, cuando se acaba la primera parte, o ya la segunda, porque la primera era dar la palabra al rey. La segunda era huir a Querit y mantenerse ahí. Se cree que más o menos duró un año junto al arroyo de Querit, un año siendo alimentado por cuervos. Un año en esa situación. Muchas veces nosotros no aguantamos tanto una situación, una circunstancia así, porque los profetas eran muy dados a estar al lado de los reyes y los reyes le proveían de todo, mucha comodidad, mucho lujo, mucho bienestar para que les profetizaran bien. Pero aquí Elías no era de ese talante, él no era una persona que se vendía o vendía su mensaje o se confabulaba con los reyes, no. Elías, él decía las verdades a secas. Él era un hombre temperamental. Él fue el que tuvo, tuvo la tarea de instruir al profeta Eliseo, un hombre fuerte. Se dice que era el hombre de la doble porción del Espíritu Santo, un hombre extraordinario, un hombre que cargaba una atmósfera espiritual gloriosa. Pero aquí vemos nosotros cómo Dios le da instrucciones. Él nunca exigió. Elías no estaba en condiciones de exigir. Podía hacerlo con su gran poder, con su autoridad. Él hizo que descendiera fuego del cielo, pero también hizo que se detuviera la lluvia. Él resucitó muertos. Él hizo juicios, quitándole la vida a unos profetas de Baal, como depurando la obra de Dios. Pero también era débil. Débil en algunos momentos que se deprimía con facilidad. Pero aquí lo vemos obedeciéndole a Dios. Dios lo saca de Querí y le dice, ahora vete a Sarepta. Vete a Sarepta. ¿Sabe qué era Sarepta? Era el lugar donde había nacido el papá de Jezabel. O sea, de un riesgo lo pasa al otro. De allá era el papá de Jezabel. O sea, se estaba buscando más problemas, pero la palabra de Dios lo estaba invitando a ir a Sarepta. Y cuando llega a Sarepta, dice que una mujer se levanta. Dice que cuando él llega a Sarepta, ve a una mujer que está recogiendo leña y le dice, mujer, te ruego que me traigas un vaso de agua. Y cuando ella va a traerle el agua, él le dice, tráeme también, por favor, un bocado de pan, porque ya no había cuervos. O sea, en Sarepta ya los cuervos no fueron allá. Los cuervos estaban ahí, asignados para el arroyo de Querí. Ya en Sarepta iba a haber otra clase de provisión. Y conocemos la historia, cómo la mujer le dice al profeta, no tengo sino un puñado de harina y voy a preparar una torta para comérmela con mi hijo y dejarnos morir. Es lo último que tenemos. Y el profeta activa su don, activa el poder que tenía de parte de Dios y le dice, mujer, tráeme a mí primero, porque así dice el Señor, la harina de la tinaja no escaseará. Y los otros 2 años y medio
que le faltaban al cumplimiento de retener la lluvia. Entonces, durante todo ese tiempo, la harina de la tinaja no disminuyó. Comieron con todas las formas que se pueden preparar con harina, lo que podían hacer. Conocieron de todas las maneras, habidas y por haber, todo lo que se podía hacer con la harina. Y ahí se sostuvieron hasta que el profeta volvió a hacer llover, hasta que la tierra volvió a hacer reverdecer. Entonces vemos nosotros, mis amados, que obedecerle a Dios muchas veces no es fácil. No es fácil, porque en medio de la obediencia se pasan situaciones difíciles. Y yo quiero con esta palabra invitarle a usted a decirle que sea fuerte, que tal vez hay cosas que se le han venido contra usted mismo y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué esta situación? Pero yo le invito a ser fuerte porque Dios lo va a sacar de Querit y lo va a llevar a Sarepta. Y de Sarepta saldrá un lugar de mucha tranquilidad, de más paz, de algo mejor, porque siempre hay algo mejor, siempre hay algo mejor. En la casa de esta mujer sucedieron milagros. En la casa de donde estaba esta mujer pasaron cosas extraordinarias. Y después regresa Elías. Ya a los 3 años y medio regresa y empieza a hacer cosas gloriosas. Vuelve la lluvia. ¿Y de qué manera vuelve la lluvia? Con una señal pequeña del cielo. Por eso, mi amado, usted tiene en su boca un poder extraordinario. Y hoy usted lo va a comprobar. Hoy usted lo va a comprobar. ¿Cómo lo va a hacer? Haciendo declaraciones de fe. Diciéndole, Dios, tú me dijiste en tu palabra que todo lo que atara aquí en la tierra sería atado en el cielo. Pero también todo lo que desate en el cielo sería desatado acá en la tierra. Por eso, dígalo en esta hora. Dígale, hoy será el comienzo de algo glorioso, un poder que voy a activar. Elías, cuando aparece en la escena bíblica, aparece dando palabra de vida. Y sobre todo, debe llenarse de una propiedad, de un sentido de pertenencia que también le corresponde. Decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué usted es intocable? ¿Por qué a usted no le puede ir mal en esta casa? Porque le estamos dando herramientas fundamentales de la palabra de Dios, que aunque pase por procesos, muchas veces son por causa de ese llamamiento. Muchas veces son por causa de lo que Dios va a hacer con nosotros, pero que será algo temporal, no será algo permanente. Usted no va a envejecer con las mismas deudas que tiene. Usted no va a envejecer con la misma enfermedad que tiene. Usted no va a envejecer con los mismos problemas familiares que tiene. En su boca hay una palabra que puede cambiar las circunstancias. Las puede cambiar. Y yo le invito a eso, a que hoy le diga, Señor, voy a darle el mejor uso a mis palabras, el mejor uso. Muchos serán afectados, pero muchos también serán beneficiados. Y vamos a beneficiar a muchos con nuestras palabras de declaración, hacer declaraciones de fe y decir, Señor, hoy será diferente. Hay un poder en mí, Señor, que no lo había usado, que creí, Señor, que lo mío era solo hacer oraciones como pasivas, como que no pasaba nada. Pero hoy va a acontecer algo. Hoy esos enemigos que le hacen la vida difícil, si usted lo declara, si usted dice, Señor, en tu nombre, hago una declaración, Señor, que esos enemigos que hoy están
De aquí al mediodía ya no estarán, se habrán ido. Los veré cómo se van. O tú, Señor, me vas a mover de ese lugar. Como quiera que sea, pero hoy habrá respuesta. Hoy habrá respuesta. Porque Dios le dijo, escóndete en el arroyo de Querí. Y cuando ya no se podía estar más en el arroyo de Querí, lo pasó a Sarepta. Y así sucesivamente. Como dijo el Señor Jesús, el que es nacido de nuevo es llevado de un lado para otro. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Y Dios tiene lugares para bendecirnos. Como Dios también tiene lugares para procesarnos. Lo cierto es que Dios va a estar con nosotros, independiente de cuál sea la circunstancia. Por eso hoy le invito a que descanse en el Señor, que podamos ser entendidos en lo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Todo lo que pasa debajo del cielo tiene su hora. Lo bueno es saber por qué tiempo se está pasando, qué tiempo se está viviendo para poder descansar en él. Decirle, Señor, como dice el Salmo 31, versículo 15, Señor, en tus manos están mis tiempos. Solo te pido que me libres de mis enemigos, de mis adversarios, pero en tus manos están mis tiempos. ¿Por qué momento estás pasando? ¿Por qué circunstancia estás pasando? El Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Tal vez por causa de familiares estás sufriendo. Tal vez por causa de palabras que dijiste, como le pasó al profeta Elías, no volverá a llover hasta que yo lo vuelva a determinar. Oh, qué grande es el Señor. Otorgarle a un ser humano un poder que solo le compete a Dios. Eso es mucha confianza, eso es mucho amor que Dios le sigue teniendo a la humanidad. Por eso descansen esta mañana. Arrójese a los brazos del Señor y dígale, Dios, me voy a esconder, pero en ti. Me voy a esconder en ti, Señor, porque aquí en la tierra no hay un lugar seguro. No hay un lugar donde yo pueda sentirme bien. Por eso hoy me abandono en tus brazos. Hoy me arrojo a tus brazos, Señor. Ahí, en tus brazos habrá paz. En tus brazos tendré descanso. Y si estoy en ti, Señor, no debo preocuparme por otras cosas. Tu palabra dice que si tú cuidas de las aves, si tú adornas la hierba del campo, que en la mañana florece y en la tarde se marchita, ¿cómo no nos cuidará a nosotros? Dígale, Señor, mira mi condición, mira mi condición. Yo no sé cómo sea la condición que estás viviendo, pero Dios sí la sabe. Y Dios va a dar provisión el día de hoy. Dios va a dar provisión. Una anécdota para terminar. De cierto hombre que estaba deprimido, estaba triste, porque le habían sentenciado de parte de una entidad que le había prestado un dinero, que le iban a embargar su casa. Un hombre estaba solo, triste, acongojado, y salió al balcón de su casa. Y estaba allí cuando de repente apareció un ave muy bonita. Prácticamente se entró a su casa, un ave muy hermosa. Y él lo que hizo fue cerrar las ventanas, cerrar las puertas y darle cacería al ave. Un ave muy hermosa, con un canto extraordinario. Y él lo que hizo fue coger el ave y aprovechar unas jaulas que tenía ahí y metió al ave dentro de unas jaulas. Y el canto de esa ave empezó a apaciguar al hombre que estaba deprimido, que estaba triste.
por motivo de que le habían anunciado que le iban a embargar su casa. Y este hombre se consoló con esa ave, se quedaba mirándole. Y pasaron unas horas cuando alguien golpeó en la puerta de su casa, extrañado porque a él nadie lo visitaba, un hombre solo, pero con una deuda grande y con una angustia peor. ¿Por qué? Porque le iban a quitar su casa. Y cuando golpean, él abre, un poco como preocupado, pensando quién sería. Él se imaginó que era la persona enviada de aquella institución que le habían prestado el dinero. Y abrió la puerta cuando era un hombre modesto, un hombre humilde. Había un coche enfrente, un coche muy lujoso, y le dice, perdone, pero nos dijeron que aquí entró un ave, aquí entró un ave, aquí vieron que entró un ave. Y él dijo, sí, sí, aquí entró un ave, pues la tengo dentro de una jaula, es muy bonita y tiene un canto hermosísimo. Y le dice, lo que pasa es que esa ave se escapó de la casa de mi señora, con quien yo trabajo. Le ruego por favor me la devuelva. Y este hombre dijo, sí, claro, el ave no es mía, pues no me imaginé que tuviera dueño. Y la sacó con todo y jaula y se la entregó a aquel señor. Y se fue. Pero al rato volvió otra vez y le traía un manojo de dinero. Y le decía, mira, esto te envía mi señora. Esto te envía en agradecimiento porque ella aprecia mucho esa ave. Así pues de que toma para ti. Y este hombre estaba sorprendido porque era mucho más del dinero que él debía a la entidad. Pudo pagar, pudo pagar y liberar su casa, liberarse de su preocupación y estar tranquilo. Aún le quedó dinero de sobra. Amados, los milagros todavía existen. Los milagros todavía existen. Y Dios usará lo que tenga que usar para decirte que Él no te ha dejado, que Él no te ha abandonado. Si tienes necesidad de salud, Dios te va a sanar. Si tienes necesidad de restaurar tu casa, Dios va a hacer que vuelva el que se había ido o que cambie el que está en el hogar. Si tenías alguna adicción, Dios te va a dar paz y te la va a quitar. Si era falta de recursos, hoy Dios obrará un milagro. Todo lo que tienes que decir es, vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy, porque es en la presencia de Dios donde pasan cosas, y cosas fuera de lo común. Inclina tu rostro, por favor, inclina. Inclina tu rostro y dile al Señor, Señor, estoy en tu presencia. Mi vida depende de ti. Mi vida depende 100% de ti, Señor. Estoy en ti, mi Dios. Sé que muchas cosas que me pasan es por causa de estar en ti. En muchas cosas, Señor. Como le pasó al apóstol Juan, por causa de la palabra fue llevado a la isla de Patmos. Pero en la isla de Patmos se le reveló el Apocalipsis. O sea, todo lo que nos pase a nosotros, Dios lo va a aprovechar. Dios va a aprovechar. Dios va a aprovechar. Así puede que si estás dentro de Él, espera cosas grandes, espera cosas maravillosas. Yo bendigo sus vidas. Les bendigo con toda bendición para que hoy se corran los velos, se quite la incertidumbre, para que hoy haya paz y puedas recibir de parte del Señor una bendición mayor. Prepárate, por favor, prepárate, prepárate, está atento, revisa tu cuenta,
revisa tu celular, manténlo en alto sonido, porque te van a llamar. Te van a llamar. Esa llamada que estabas esperando se activa en el nombre de Jesús. Se activa en el nombre de Jesús. Se activa en el nombre de Jesús. Hace unos meses atrás le hice una llamada a una niña de la iglesia y tan pronto como colgué, le entró otra llamada. Era de una empresa que la contrató y la llamaban para eso, para decirle: tu solicitud ha sido aceptada. Ven a una entrevista. Y desde aquel entonces, estoy hablando tal vez de 8 o 9 meses atrás, y ella me llamó y me dijo: mi pastor, a mí yo llevaba más o menos año y medio que no podía conseguir trabajo. Todo por esa llamada. Tú me llamaste y activaste algo al otro lado, porque la demora fue colgar, inmediatamente me llamaron y ahí estoy trabajando hasta el día de hoy. Mis amados, esa llamada va a hacer que pase, Dios va a hacer que suceda. Ese milagro que estás esperando hoy no va a terminar el día. Para algunos no va a llegar ni las 9 de la mañana, para otros antes del mediodía, algunos más antes de que el sol decline, y algunos tal vez antes de que el reloj marque las 12 de este día. Así puede que espera un milagro. Estás en el Dios de los milagros. Estás dentro del Dios de los milagros. Les bendigo, les quiero mucho. Mil bendiciones para todos. Miriam de Ramírez, por favor, active su micrófono y bueno, nos dicen que ayudó esta palabra. Buenos días, mi apóstol. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Buenos días. Bueno, mi apóstol, tremenda palabra. Me apropio de esa palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos que aprender a declarar de nuestra boca. Tenemos que utilizar nuestra boca para nosotros profetizar cosas buenas y hermosas para nosotros, para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra familia. Tenemos que aprender cada día a utilizar nuestra boca con sabiduría, pedirle al Espíritu Santo que nos ministre, que sea el Espíritu Santo de Dios que nos guíe, que todos los días cuando nos levantemos en la mañana, nos levantemos con ese ánimo maravilloso de que todo es posible, que los ministros de que los milagros existen, porque el Dios de ayer es el mismo de hoy y será el mismo de Amén. mañana. Por eso le doy gracias al Señor por las bendiciones que estuve ayer, por las bendiciones de hoy, por las bendiciones que tendré mañana. Ya le doy las gracias a Dios Santo, gracias Padre por las bendiciones de mañana. Amén, porque creo fielmente, soy una mujer de fe, camino con fe y tengo testimonios grandísimos, hermosísimos, que cada día el Señor me trata conmigo, el Espíritu Santo trata conmigo y me dice: no desesperes, tranquilo, porque uno piensa: no, porque ya tiene ya bienes económicos, no le hace falta más nada. Es mentira, mi apóstol. Necesitamos paz en nuestro hogar, paz con nuestra familia, paz con nuestros hijos, paz en nuestro alrededor. Amén, porque solamente el dinero es parte de nuestra prosperidad, pero necesitamos a Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, que sea el tercer miembro en nuestra familia, que nos abrace, que tengamos al Espíritu Santo allí con nosotros día tras día. Y todo pues llevarnos a la mano del Señor, que sea Él que nos guíe, que sea Él que nos conduzca. Decir todos los días que yo no voy a andar en mi propia opinión, que de verdad mis opiniones y lo que yo planteo realmente no es ni siquiera lo que me conviene, porque Dios me lleva al sitio que me conviene. Dios me lleva a lo que realmente es bueno para mí, para mi vida, para mi familia. En un momento que Dios trata con nosotros y nos pasa por prueba, nosotros nos sentimos mal, hasta lloramos, hasta decimos y clamamos, pero la palabra dice que tenemos que gozarnos en las pruebas, en las cosas buenas, en las cosas malas, en todo tenemos que gozarnos. ¿Por qué tenemos que gozarnos? Porque si el Señor nos está pasando por esa prueba, porque si el Señor está permitiendo, porque somos sus hijos y en su presencia estamos, como lo dijo el profeta Elías en la palabra,
Quiere decir que si estamos pasando por una prueba en ese momento es porque para nosotros hay cosas hermosas, es un desierto que el Señor nos hace pasar muchas veces, mi apóstol y todos los que están escuchando, que el Señor muchas veces nos hace pasar por esos desiertos porque tenemos que aprender, porque la carne, tenemos que dominar esa carne para ver las cosas de manera espiritual. Tenemos que dejarnos enseñar. Tenemos que dejarnos guiarnos. El Espíritu Santo es el que nos tiene que sea la voluntad del Señor y que no sea la voluntad nuestra, porque el Espíritu Santo no se equivoca y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta en nuestra vida. Aunque veamos el fuego, ya sabemos que no nos vamos a quemar. Aunque veamos el agua, nosotros sabemos que no nos vamos a ahogar. Tenemos de la mano del Señor. El Señor no nos suelta en el nombre de Jesucristo. Y esta mañana declaro para todos los que están acá en esta plataforma, para usted, mi apóstol, que el Señor no nos va a soltar. Así Amén. es. No nos va a soltar. Él siempre nos va a tener agarrado de su mano para que no tropecemos. Y si vamos a tropezar, no nos vamos a caer, porque Él Eso. nos tiene agarrados. Amén. Los bendigo en el nombre Muy de bien. Jesucristo. Amén. Qué bueno, Miriam. Qué bueno escucharla así de esa manera. Me alegra mucho. Qué bendición. Bien, mis amados, no olvidemos ahorita 10 a.m. aquí hora de Colombia. Estaremos en vivo a través de Facebook Live con los pastores Francisco y Luceli, dando una palabra de bendición para todos. Y así estaremos los próximos 15 días, todos los días 10 a.m. Así puede que invite a alguien, conéctese a través de Facebook Live para que en esta unidad ministerial y con muchos líderes que vamos a estar, pueda usted ser edificado. Les deseo lo mejor, les bendigo, que tengan un feliz resto de día, que estén muy bien.